Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí a todos y todas, a las personas que están en streaming y bueno, por supuesto queríamos agradecer especialmente a Iciar y a Pablo por haber contado con nosotras para estas jornadas, porque la verdad es que habíamos oído 1000 veces hablar de las jornadas de grandes viajes y jamás se nos hubiera ocurrido poder estar aquí con vosotras y bueno, nos sentimos súper afortunados. Así que muchísimas gracias por venir y bueno, venimos a contaros un poco nuestra aventura en furgoneta durante 2 años. Y preparando un poco la charla, lo que nos viene a Jaime y a mí constantemente a la cabeza o cuando la gente nos pregunta sobre el viaje es ¿cómo voy a contar 2 años en los que he vivido más que en toda mi vida en un espacio tan pequeño de tiempo, ¿no? Entonces vamos a hacer todo lo posible por transmitiros un poco nuestras vivencias y bueno, a ver qué os parece, esperamos que os guste. Bueno, ya nos conocéis, somos Jaime y Estefanía y os presentamos al resto de nuestra familia. Son Liz, Tole y Zeus. ¿Vale? Llevan con nosotros unos 5 años y, por supuesto, cuando decidimos realizar este viaje, pues nos vamos todos juntos, porque somos una familia y tenemos que irnos todos juntos. Sí, la decisión del viaje fue un poco, yo, como decía Pablo, nunca había salido de España. Nosotros ambos trabajábamos bastante cuando vivíamos aquí en Madrid antes de salir de viaje y llegó un punto de saturación máxima, ¿no? Trabajábamos mucho, no teníamos tiempo libre, veíamos que es verdad que nuestro trabajo nos llenaba mucho y nos encantaba y era todo lo que habíamos deseado desde que empezamos a estudiar, pero nos dimos cuenta de que no disfrutábamos de la vida, entonces dijimos algo hay que hacer. Vamos a hacer un parón, replantear un poco todo y a ver qué pasa. Necesitábamos un cambio. La verdad es que yo mi trabajo tampoco en ese momento justo lo había dejado y lo cuento. Lo voy a contar. Es un poco cursi, pero es que fue muy bonito. O sea, que lo tengo que decir. Es que es así. Yo había dejado el trabajo, me encontraba en una circunstancia y Steffi pues, también se encontraba bastante saturada, ¿no? Yo ya no podía más porque ya había terminado un poco quemado, aunque mi trabajo me encantaba, no tenía ese tiempo libre. Entonces, ya llegó un momento que dije, yo creo que le voy a decir a Steffi de irnos a viajar en furgoneta, dejarlo todo y nos marchamos. Antes de hablar con ella, quedé con su jefe, que también es un amigo nuestro, y se lo propuse. Le dije, oye, ¿qué te parece si...? Y él, la verdad es que nos animó muchísimo, decía, yo os apoyo en todo lo que sea. Quedé con ella un día para hablar, porque a mí me habían hecho una contraoferta en el trabajo y estaba ahí dudativo. Y con la angustia me vio, me miró y me dijo, oye Jaime, ¿y si dejamos todo y cogemos una furgoneta y nos vamos a viajar? Me lo terminó diciendo ella a mí. Yo que llevaba pensando ya varios meses en eso y la verdad es que no pudimos evitar ese momento. Fue un momento súper bonito, lo sentimos los dos y fue pues adelante. Hay que irse, definitivamente. Es verdad que como no... Muchas gracias. Como yo nunca había salido de España, pues Jaime fue súper generoso y me dijo, Steffi, decide tú el sitio, a ver a dónde vamos, ¿cuál es tu idea? Yo siempre había querido ir a la India y sabía que era un viaje que quería hacer para estar tiempo, entonces dijimos, pues vamos a mirar cómo es esto de ir a la India. A la India que nos vamos. Sí. Y bueno, la verdad es que nos hicimos esta pizarra, la pusimos en el salón de casa esa misma noche y nos pusimos a hacer un poco todas las tareas, los papeles que necesitábamos para los perros, cómo podíamos comprar una furgoneta, en qué plataformas buscar, cómo era eso de viajar en furgoneta. Rápidamente dijimos, venga, hay que ponerse en marcha, que si hemos tomado la decisión no queremos dejarnos llevar por nada y que esto se lleve a cabo. Vimos muchísimos vídeos de YouTube. Sí, de experiencias de otras personas. Infinidad. Sí, y al final dijimos, venga, pues una vez, pues todas las cosas que teníamos que vender, hablar con los del alquiler para dejar el alquiler, dejarlo todo, hablar con la familia, ver un poco impresiones. Y bueno, una vez hecha la lista de tareas, empezamos a organizarnos, a tachar y que nos vamos, nos fuimos. O sea, en 2 meses ya nos estábamos yendo. Nos fuimos. Comenzamos el viaje. Y la verdad es que con muchísima ilusión, pues imaginaros, Steffi no había salido de España prácticamente nunca y todo lo que veía le parecía increíble. ¡No, una farola! ¡Oh, qué sé, es diferente! La papelera, era todo, mira allí, mira para allá. Yo la verdad que iba con un poco de miedo porque, como ha dicho Pablo, la furgoneta la habíamos comprado para irnos de viaje, es una furgoneta del 97, bastante antigua, con 200.000 kilómetros, la habíamos comprado y aunque la habíamos llevado al taller para que le hiciesen una revisión, pues no sabías muy bien tampoco lo que te ibas a encontrar, ¿no? Pero ya te lías la manta a la cabeza y para allá que nos vamos y si ocurre algo, pues ya saldrá. Esto es así. Así que salimos con muchísima ilusión, sintiéndonos libres. ¿Qué ocurre? Que se nos hizo un poco tarde. Al final, con el trámite de los papeles, el tema de llevar la furgoneta al taller, los seguros,
Se nos acercó el invierno, la gente nos decía, no, pero ¿cómo vais ahora con el invierno encima? Y nosotros decimos que nos vamos, que no podemos esperar ya, nos marchamos de aquí. Salimos prácticamente en noviembre, pero teníamos un plan. Nuestro plan era cruzar Europa por el sur y intentar evitar el invierno lo máximo posible, cruzarlo lo más rápido que pudiésemos. Íbamos parando por las distintas ciudades más turísticas, pero claro, cuando llegamos a la zona de Bosnia, más o menos, fue inevitable. Huir del Fue frío. inevitable. Es una cosa que por más que quieras, la naturaleza marca y tú pues, te puedes hacer Pues te mucha tienes idea que de lo que quieras, adaptar. pero no te queda otra que adaptarte. Esto es así. Totalmente. Y bueno, sí que es verdad que así fue como poco a poco nos fuimos adaptando a la vida en furgoneta, en un espacio tan reducido, con los perros, que al final son los 3 grandes, como habéis visto en la foto. Empezamos a ver cómo podíamos encontrar agua y saber que esa necesidad existía, porque claro, el primer mes tú sabes que cocinas en la furgo, que tienes el agua en el depósito, pero claro, te tienes que adaptar a ver cuándo vas necesitando, cuándo esas cosas se acaban, ¿no? Me pasó una vez que me estaba duchando y de repente se acabó el gas. Y nosotros justo pues nos duchábamos con una olla y yo decía, madre mía, estoy llena de jabón, el pelo lleno de jabón, toda entera con jabón, ¿y ahora qué hacemos? Pues mira, ese día te toca agua fría y aprendes a anticipar todo ese tipo de cosas, ¿no? Un poco sobre la marcha, nos fuimos adaptando y ya encontrando pues el placer en esta forma de viaje y en lo que estábamos haciendo, ¿no? Que al final era la decisión que habíamos tomado y bueno, pues fuimos disfrutando, ¿no? Una vez adaptados empezamos a disfrutar más de ello. Encontramos el fuego, que es un gran aliado, la verdad. O sea, no os podéis imaginar lo mucho que nos cambió el concepto del fuego, los grandes momentos que pudimos disfrutar, tanto juntos como en comunidad, el calor, lo abrigado que te sientas con él, lo mucho que puedes prolongar un día cuando te anochece a las 4:30, 5 de la tarde y no puedes pasar tanto tiempo metido dentro de una furgoneta. En 2 metros cuadrados se convive, en cierto modo, pero no dejan de ser 2 metros cuadrados. A Y los al perros final- no les puedes meter en y a la los perros, furgo por un buen supuesto, rato. no. Así que descubrimos el fuego, nos volvimos expertos. En nuestra rutina estaba en cuanto llegaba después de comer, te ibas a coger leña, te buscas, te hacías tu hoguera, preparabas el fuego y la verdad es que a nosotros nos encantaba. Lo utilizábamos para cocinar también. Fue una cosa que para nosotros fue un gran descubrimiento. Y bueno, lo que os comentaba, ¿no? Una vez adaptados a esta forma de viajar y empezar a disfrutar y saborear un poco el camino, dejamos de ir tanto a sitios turísticos y a los sitios como más marcados y empezamos a ir más a pueblos, a zonas de naturaleza, a lugares que no aparecen a lo mejor en guías y simplemente pues empezamos a perdernos. Y fue ahí cuando empezamos a conectar con gente. Empezamos pues a conocer gente con la que era muy difícil comunicarte porque no entiendes, no hablas el mismo idioma, pero con la que al final empezábamos a pasar momentos increíbles, ¿no? Nos hacían sentir, nos dimos cuenta que al final lo que nos hacía vibrar por dentro, lo que nos hacía irnos a la cama súper felices cada día, eran los días en los que habíamos estado en algún pueblo con alguien se nos había acercado, habíamos compartido tiempo con alguna persona. Entonces cambió nuestra forma de viajar, empezamos a ir mucho más despacio, parándonos mucho más sobre todo en pueblos pequeños, en zonas alejadas de grandes ciudades y eso, cambiamos un poco la mentalidad de ir rápido por sitios más turísticos a ir despacito y disfrutando de la gente, de los sabores, de los olores de las casas, de la cocina, un poco de las costumbres de cada lugar. Bueno, en la foto anterior, ahí está Víctor y Esculta, que fue nuestra primera, por así decirlo, interacción. Estábamos en Albania, mucha lluvia, las carreteras llenas de agujeros, un día con un dolor de cabeza ya que no podíamos más y no encontrábamos un sitio donde parar porque llovía tanto que no podíamos coger ningún camino de tierra porque nos íbamos a quedar con la furgoneta atascados. Y no paraba de llover, encontramos ese sitio ahí entre unas casas que estábamos dando la vuelta porque ahí no podíamos parar y salió el hombre, aparcad aquí, bueno, en su idioma. Nosotros entendimos eso. Entonces, fue como al final, pues mira, vale, nos metió en su casa, hicimos unas castañas asadas, vino Esculta, su mujer, al día siguiente vinieron unos vecinos por la mañana, venid a desayunar, nos trajeron unas gachas enormes con un montón de tocino por encima, un poco ahí para desayunar, como que no te entraba mucho. Pero bueno, ahí los vamos 4 para chupitos adentro. de raquia, de aguardiente que nos metieron a primera hora de la mañana, así de, no, toma, toma. Eso levanta a cualquiera, vamos. Sí, ya estabas preparado para lo que te echasen. Muy amables. Y ya llegamos a Grecia, después de tanto frío,
el sol. Steffi, que le encanta la playa y el mar, Sí. pues ya no estábamos hechos a cualquier cosa y allí ya fue como, mira, que pase lo que tenga que pasar. Fuimos recorriendo Grecia, vimos los distintos lugares históricos que habían allí, disfrutamos de las calas que habían por ahí abandonadas, bueno, abandonadas, más retiradas de los lugares donde podíamos estar tranquilamente. Paramos en pueblos que no nos acordamos ni de cómo se llaman, pues son pueblecitos donde podíamos estar semanas viendo la vida cotidiana de la gente, interactuar con ellos, comer juntos y simplemente por el hecho de estar, disfrutar, mezclarte con lo que hay allí, ¿no? Sí. Y allí conocimos en Nochevieja, que estábamos un poco con morriña de la familia, porque no sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer. Estábamos en las Termópilas bañándonos como los espartanos de 300 allí. ¡Ay, qué guay! Y aparecieron un grupo de alemanes. Ellos son Fatman y Leander, que les mandamos un saludo desde aquí. Están en Alemania. Ellos viajan con 2 gatos. La gente cuando nos veían con los 3 perros y los 2 gatos pues alucinaba. Sí. Y estuvimos viajando juntos bastante tiempo. Pasamos una noche vieja estupenda en un faro, hicimos un fuego enorme y tomamos las uvas. En lugar de uvas Sí. tomamos panchitos, pero nos lo pasamos igual de bien. Sí. Hicimos una videollamada con los distintos puntos del país, de España a Grecia, con las familias y fue pues inolvidable. Sí. ¿No? Para nosotros estos encuentros fueron muy importantes porque al final fue la primera vez que viajamos durante un tiempo en comunidad, ¿no? No solamente con gente entrar en contacto con gente de cada pueblo, de cada país, que al final te conecta mucho con ese lugar y con cómo vive la gente allí y su vida, sino con gente viajera como nosotros que llevaba mucho tiempo fuera de sus casas y podía tener sentimientos más parecidos a los nuestros. Entonces, para nosotros fue muy significativo este tiempo de viaje en convoy porque podíamos compartir muchas aventuras, muchos países a los que ellos habían ido y nosotros no, al revés. Se compartían muchas experiencias, ¿no? Como lo que estamos haciendo hoy aquí un poco. Son personas que a los 2 días de conocerte se recorren 4 horas de viaje para ayudarte y cogerte una pieza de tu furgoneta que se ha roto. Claro, cualquier Eso cosa, sí. Entonces ya estaba. Dejamos de viajar para vivir viajando. Sí. Había hecho el viaje un clic en nuestra vida. Ya no eran unas vacaciones, no era esa sensación de voy corriendo, voy viviendo en mi furgoneta, ¿no? Qué guay, qué chuli, aquí ya me siento libre simplemente porque he salido de lo que tenía en Madrid. Ya formaba parte de nuestro camino. En ese momento, para nosotros, nuestra furgoneta era como una fortaleza. Cada día pues, nos montábamos en la furgo, íbamos eligiendo un poco a dónde ir o quedarnos en el sitio en el que estábamos y cada noche cuando se cerraba la puerta era como nuestra fortaleza, era como lo más seguro del mundo, el sitio en el que nos sentíamos hogar totalmente, súper refugiados y a salvo. Y nos acercaba además ese sitio en el que te sientes seguro, a gustito y que es tan tuyo, ¿no? Lo podías ir cambiando de sitio cada día o cada semana o cada mes y además te hacía conectar pues eso, con olores, con sabores, con sonidos diferentes. De repente pues llegábamos a Turquía y escuchas el canto del rezo o hueles un montón de especias. Dices, madre mía, y esto lo estoy haciendo en mi casa, ¿no? Ya te sientes en tu casa y me está llevando mi casa esto. Y es como, ya ahí, pues lo que dice Jaime, empezamos a vivir de viaje, no a viajar tanto. Y bueno, poco a poco nos fuimos acercando a Irán, que era nuestro destino más temido de primeras, porque nosotros viajábamos con 3 perros grandes, que no pasan nada desapercibidos. Y siempre habíamos oído, y por lo que habíamos buscado, es un país en el que no podías ir con perros, ¿no? Está prohibido, o no está bien visto, o no es tan cómodo ir con perros. Entonces nuestra idea era, bueno, como vamos a la India, Irán lo cruzamos rápido, 10-15 días lo tenemos cruzado, que además es que es un país enorme, y ya Pakistán y la India y a disfrutar. Pero, bueno... Otras cosas que tener en cuenta en Irán, que no te lo cuentan, nosotros lo descubrimos cuando estuvimos allí, ¿vale? Hay varias cositas que tener en cuenta, os las comento brevemente. Una es que no puedes sacar cash allí, ¿vale? Aunque luego cuando llevas tiempo sabes que hay algún tipo de chanchullillo que puedes hacer, pero tienes que entrar con efectivo, porque allí no puedes utilizar tus tarjetas bancarias, ¿vale? Nosotros en nuestro caso entramos con unos 300 euros más o menos al país porque queríamos cruzarlo rápidamente. Otra parte es que el teléfono móvil, si tú te compras una tarjeta allí, el Estado te bloquea el teléfono al mes. Entonces, te bloquea lo que es la ranura SIM.
Nosotros llegamos de Pardillos y compramos pues 2 números de teléfono, ¿no? Uno para cada móvil, por si nos teníamos que llamar o cualquier cosa. Y claro, nada más que teníamos teléfono para un mes. Lo suyo es una tarjeta, un mes, al mes siguiente puedes utilizar otra tarjeta en la siguiente ranura SIM o en otro teléfono móvil, porque si no el teléfono se bloquea y ya no lo puedes utilizar. Y por otro lado, el gasoil... Solo para los turistas. Solo para los turistas, sí. Tendrías que registrarlo en la red nacional y demás. Y por otro lado, todos los camiones, que son así de antiguos, preciosos, funcionan con gasoil, pero los coches y demás, incluso los 4x4, funcionan con gasolina. La gasolina está regulada por el Estado mediante una tarjeta, entonces tú no puedes ir y llegar y pedirle al hombre de la gasolinera que te eche diésel en tu furgoneta y ya está. Necesitas que te presten esa tarjeta algún conductor de camión o ir a alguna gasolinera donde haya esa tarjeta y que te reposte él. Por supuesto, tú le pagas la diferencia o le pagas parte de la gasolina, pero vamos, para que os hagáis una idea, rellenar el depósito de la furgoneta en Irán son 4 euros. Igualito ¿Vale? que ahora. Igualito que en España, sí. En alguna ocasión nos veíamos pues, directamente del depósito de gasoil de un camión con una manguera a la furgo y ya Había zonas más despobladas que si no paraba ningún camión, pues te acababas yendo y decías, bueno, si veo un camión por la carretera, le hago luces o paro, hago lo que sea y que me deje un poquito. Claro, lo suyo a Y al medio final depósito, siempre te apañas. Sí, una cosa que nos llamó mucho la atención al entrar en Irán es que, bueno, en esta foto creo que más o menos se aprecia, y es que prácticamente todos los coches son iguales. O sea, llegas a no deja de ser una dictadura islámica, ¿no? Un país que está bajo una dictadura islámica, y solamente hay 3 o 4 tipos de coches y de 3 o 4 colores. Y todos son exactamente los que aparecen en la foto, ¿no? Es una foto tomada de una ciudad desde una torre, y es que es así. Irán constantemente te llama la atención porque vas a los supermercados y son todo marcas iraníes. Vas por la calle y todos los coches son así, son iguales, y de repente entras ahí como en otro mundo, ¿no? Dices, ¡buh! Esto es totalmente distinto a lo que yo había visto antes. Las tiendas, allí no existe la competencia desleal. Allí tú quieres un teléfono móvil o una pieza de tu furgoneta y tienes una avenida entera que todas las tiendas son de telefonía móvil, una de al lado de la otra, ¿no? Yo le pregunté a ¿y tú qué haces diferente para que te compren a ti y no compren al de al lado? Y me decía, Yo ¿por nada. qué voy a querer que me compren a mí y no compren al de al lado? ¿No? Y se extrañaba muchísimo. Y yo, pues tienes toda la razón del mundo, la verdad, es nuestra mentalidad. Occidente. Total. Y bueno, sí que es verdad que una anécdota curiosa de cuando entramos al país, además de pues esto que os contamos, de que fue para nosotros como una entrada a otro mundo, era pues lo de los perros que os contaba. Para nosotros era una incertidumbre enorme. ¿Qué pasa? Que en la frontera, nosotros entramos por una frontera muy pequeñita y los militares pues se acercaron para pedirnos la documentación y tal. Al ir a abrir la puerta de atrás, como no nos avisaron, no les pudimos avisar con tiempo de que iban los perros. Y vieron a los 3 perros. Entonces, claro, de repente vimos un grupo de militares armados corriendo, pero además corriendo a una velocidad enorme, alejándose de la furgoneta por los perros. Y todo el mundo que estaba alrededor riéndose porque se dieron cuenta pues, que los perros no estaban haciendo nada, estaban ahí sentados y tumbados, pero se aterrorizaron. Y ahí ya dijimos, bueno, a lo mejor no es tan difícil estar con los perros como teníamos pensado. Al final sirvió para entre ellos hacerse bromas, ¿no? Cerraban la puerta de la furgoneta y llamaban a otro grupo de militares, abrir, abrir, a ver qué os vais a encontrar, y esos volvían a salir corriendo, y una frontera que pensábamos que iba a ser una locura fue pues la más graciosa, la verdad, y la más anecdótica. Sí. Luego cruzamos al país y aunque seguíamos teniendo ese miedo, pues parábamos entre pueblos y pueblos para pasear con ellos, ¿no? Darles libertad. Pasábamos unas cuantas horas allí, en mitad de los desiertos, o las llanuras que habían. Y así es como conocimos a nuestra familia kurda. Estábamos en la zona, porque en Irán hace frío, estábamos en la zona kurda, que estaba todo completamente helado, lleno de nieve. Y paramos a sacar a los perros y estaba el tubo de escape colgando, lo íbamos arrastrando, ¿vale? Estábamos con la pala quitando la nieve para arreglar la furgoneta y aparecieron 2 personas en un coche, en mitad del frío. No nos entendíamos muy bien con ellos, pero nos querían invitar a su casa, entendimos eso. Entonces, le decíamos que no, además con los perros, por favor, que no, se marcharon. Y al rato volvió con otro chico, con Caleb, que es el chico que está de azul en aquella foto. Hablaba inglés y sus palabras fueron: ahora mismo en mi mesa hay un plato de comida para vosotros. Y así fue. Fuimos, estaba toda la familia y habían 2 platos de comida para nosotros. No solamente habían 2 platos de comida para nosotros, sino que habían hecho una habitación con camas, habían puesto calefacción para nuestros perros, para nuestra familia.
que ellos en Irán no es costumbre, ellos no comprenden muy bien ese trato de, no todo el mundo, ¿no? Pero normalmente, y más en pueblos kurdos, en Kalakán, por ejemplo, se utiliza para el pastoreo, pero lo que es un perro como animal de compañía, por así decirlo, que forma parte de tu familia, como les transmitíamos nosotros, no lo comprendían así. Y nos abrieron sus puertas, nos abrieron su corazón, les abrimos nosotros el nuestro también, y se convirtieron pues en nuestra familia kurda. Sí, al final íbamos para unos días, o sea, íbamos para tomarnos un té y comer y nos quedamos una semana porque era imposible. Era muy difícil irse de allí, era constantemente, venga, quedaros un día más, esto. No solamente compartieron con nosotros lo que dice Jaime, su comida, su techo y el hacer el esfuerzo de acoger a nuestros perros de esa manera al ver lo importantes que eran para nosotros, sino que además compartieron su forma de vida, nos enseñaron nos llevaron a pastorear a las ovejas con ellos, nos llevaron a conducir un tractor, si veis en la foto, que nos fueron a enseñar. Compartíamos toda la vida en comunidad que se hacía, porque al final allí sí que es verdad que se trabaja mucho por el día, pero luego por las noches la familia se reúne con los vecinos, siempre se hace una vida comunitaria muy grande y compartieron todo eso con nosotros. Nosotros con ellos intentamos transmitir un poco el amor que tenemos por los perros, ¿no? El entender a los perros como parte de nuestra familia, la manera que tenemos de sentir y de pues eso, que transmitirles que para nosotros son nuestra familia, ni más ni menos. Entonces, pues bueno, se mostraron al principio un poco más reticentes, dejándoles esa habitación, pero luego pues llamaban a la gente del pueblo, llamaban a los niños, les dejaban acariciarles, enseñarles a pasear a los perros y bueno, creemos que para nosotros fue significativo que abrieran su mente de esa manera y que además fuera un poco por ayudarnos, ¿no? Desde esa hospitalidad tan grande que les caracteriza, ¿no? Y llegó el coronavirus, nos despedimos de nuestra familia kurda y en mitad de la plaza de Isfahán recibimos una llamada de que habían cerrado todas las fronteras. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ¡Oh, hacemos Dios mío! ahora? Solamente hemos entrado al país con 300 euros, no tenemos nada, no podemos sacar cash, estamos con los perros en Irán y no podemos salir de aquí. Al principio pensábamos, bueno, a ver, que no cunda la calma, tranquilidad. Que no cunda el pánico. Vamos a hacer una cosa. Sí, eso, que no cunda el pánico, que cunda la calma. Por favor. Vamos a hacer una cosa. Dicen que el coronavirus en los lugares donde hace más calor pues se mantiene, hay menos riesgo de contagiarse y demás. La gente, la verdad es que nosotros mirábamos a nuestro alrededor y, bueno, algunas personas llevaban mascarilla, pero tampoco... Cogimos unas mascarillas que nos habían dado... Pues, sí, no me enrollo mucho. Nos habían dado en Kurdistán y nos fuimos al sur. Dijimos, nos vamos a una isla en Irán y allí pasamos, total, si va a durar esto 20 días, un mes, tampoco, ya cogemos la frontera para Pakistán en un mes y ya está. Total. Y allí conocimos a Chel, a Kuyar, y que venían de esas islas donde no pudimos ir al final porque sacaron a todos los turistas de allí. Y se encontraban en la misma situación que nosotros. Kuyar sí que es iraní, pero Chel es de Cataluña. Un saludo a Chel también. Aquí. Y bueno, sí que es verdad que nuestra huida al sur fue un poco frustrada. Bueno, les conocimos a ellos, que nos ayudó un montón, pero fue como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, tenemos las islas cerradas, que era nuestro planteamiento. La embajada no para decirnos que nos tenemos que ir del país sin los perros y sin la furgoneta, porque solamente habrían un avión para nosotros. No del todo entendían que no quisiéramos dejar allá a los perros. No entendían del todo que fueran realmente parte de nuestra familia y que por ellos nos pusiéramos en el riesgo de quedarnos. Pero para nosotros, como no había opción, dijimos, venga, pues la problemática que tenemos es que estamos encerrados aquí, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer cuarentenas particulares. No sabíamos muy bien cómo enfocar el tema, pero sabíamos que... en algunos pueblos a los que intentábamos ir, la gente para protegerse había puesto a lo mejor piedras o había intentado cerrarlas el propio pueblo, ¿no? Para que no pasaran turistas o para que no pasara gente de otros sitios. Al tener pocos recursos para protegerse, habían cerrado esos pueblos o esas ciudades pequeñas y no podíamos acceder a ellas. Y en otros a los que sí podíamos acceder había mucha gente y es verdad que la hospitalidad en Irán es tan grande que a pesar del coronavirus en muchos sitios seguían acogiéndote, queriendo estar que estuvieras en su casa, contigo, abrazarte. Entonces decíamos, vamos a irnos a los sitios más despoblados, gracias a que Irán tiene muchísimo desierto, muchísimas montañas y bosques en los que no hay nadie, y vamos a estar allí
compramos depósitos de agua, los llenamos, compramos comida para cada 15 días y eso es lo que hicimos. Durante 3 meses, más o menos, cada 15 días, comprábamos para 15 días, llevábamos el agua y nos íbamos a un lugar, pues al desierto o a un bosque o a donde fuera, y ahí pues con el fuego, con los paseos que nos dábamos de reconocimiento del terreno, se nos fueron uniendo otros viajeros que íbamos conociendo, o gente de Irán que huía de las grandes ciudades para hacer cosas parecidas a nosotros y no sabían cómo hacerlas, pues también se iban uniendo, y al final hicimos ahí un grupillo desde cuarentena que la verdad es que nos sirvió para protegernos nosotros y para proteger a los demás ante esa circunstancia de incertidumbre, ¿no? La única visita que teníamos era la de pues, los camellos en el desierto o alguna cosa así, porque intentábamos irnos lo más dentro de las zonas despobladas posibles. Al final lo que intentábamos era sobre todo hacer actividades entre nosotros, juegos, pasear mucho para que se nos pasara el tiempo, porque al final son 15 días en un lugar sin estímulos, por así decirlo, como es el desierto, sin mucho que ver. Y pues explorábamos, sí, intentábamos hacer cosas. También pues aprovechábamos para disfrutar de todos los paisajes, pues cada vez que aprovechando que nos movíamos, pues venga, estos 15 días en este sitio lo vamos a ver de cabo a rabo. Hoy por allí paseamos, otro día por allá, cada día en una dirección, pero la cosa era explorarlos a tope. A ver, Irán es una pasada. Nosotros antes de entrar en Irán nos habíamos informado, pero no habíamos visto muchas fotografías más allá de que te aparece, ¿no? El Holy Rain con las distintas mezquitas y demás, pero Irán es un lugar espectacular. Tienes paisajes como este, por ejemplo, que estás en la luna, o puestas de sol en Hejj, que tocas el agua y brilla en la oscuridad por la noche por el plancton, o estás nadando con tortugas y la gente es tan cálida. O sea, el lugar es un lugar. Irán es un sitio increíble. Tiene las 4 estaciones todo el año, es algo muy característico de Irán, ¿no? Es un país muy grande en el que tiene todo el año las 4 estaciones. Según si vas al norte, al sur, al este o al oeste, puedes encontrarte pues como una eterna primavera, un poquito más de invierno o el eterno verano. Y bueno, al final pues paisajes como lo que os comentamos. Sí que es verdad que ya llegó un momento en el que después de tanta cuarentena nos empezamos a dar cuenta cada vez que íbamos a comprar cada 15 días que la gente estaba haciendo vida normal. Veías a la gente, no en las grandes ciudades, es verdad, ni en la capital ni en las grandes ciudades, pero en los pueblos, que era por donde más nos movíamos, o ciudades pequeñas, la mayoría de la gente no iba tanto con la mascarilla, la gente hacía vida normal, le seguíamos viendo. Al final en Irán se hace mucha vida de comunidad y le seguíamos viendo reunidos, todos juntos, tomando el té, la gente de las tiendas en la calle. Entonces dijimos, mira, como la gente cada vez que íbamos a comprar se unía y quería hablar con nosotros, y para nosotros era como esa lucha de por favor no por el coronavirus, ya dijimos, mira, si no puedes con el enemigo, te unes a él. Y entonces empezamos a hacer vida normal igual, a juntarnos un poco con esa vida de comunidad que ellos hacen y a decir, bueno, pues vamos a ver hasta que esto se alargue e intentar estar de la mejor manera posible. Y tras unos meses, pues llegó el momento, ¿no? Normalmente un turista puede estar 3 meses en Irán, nosotros estuvimos 8. Cuando llegábamos a la comisaría de policía y veían la cantidad de estampas de visa que nos habían puesto en el papel, alucinaban, ya decían, pero vete a tu país ya, hombre, ¿qué haces aquí? Si aquí no puedes estar. Conseguimos matricular la furgoneta en el país y logramos estar un mes más, pero cuando fuimos a renovarla ya nos dijeron que no nos la renovaban porque tenían temor a espionaje europeo. Entonces ya comenzaba a ser un problema, ¿no? Teníamos bastante asumido que, aunque era más difícil, al menos 3 días, 4 al mes, nos teníamos que mover a una ciudad para tramitar los papeles y iba a ser un momento más, quizás tenso, ¿no? Un poco más delicado, porque no siempre era fácil, tenías que a veces pues, llorar un poco, que tengo 3 perros, la furgoneta, está todo cerrado, ellos te decían que te fueses a la frontera, que estaba abierto, y no estaba abierto. Entonces ya no teníamos otra opción ya más que marcharnos de Irán. Hablamos un poco con la embajada de Ankara, que fue un poco la que más nos ayudó, porque en Irán, lo que decía Jaime, las comisarías te decían, no, que las fronteras están abiertas, tú vas a poder irte, y nosotros, de verdad, que es que no, que es que hay gente que está en la frontera y que no puede ni entrar ni salir. Entonces ya a través de un tratado de cooperación internacional con la
con la Embajada de Ankara, que hizo con otros países por los que queríamos pasar de vuelta a casa, pues fue como nos pues pusieron una fecha y una hora a la que podíamos salir de Irán, con mucha pena, porque nosotros nos hubiéramos quedado allí todo el tiempo posible, pero ya renovar la visa pues no se podía, así que dijimos, bueno, pues habrá que salir del país. Con mucha pena, ese día, el día que nos pusieron y a la hora que nos pusieron, nos fuimos en convoy con los pocos viajeros que quedábamos ya, que eran con los que habíamos hecho las cuarentenas, 2 furgonetas más y ya está. Nos fuimos los 3 que quedábamos en Irán. Sí. Habíamos hecho nuestra vida allí, teníamos un montón de amigos y hablábamos persa prácticamente. Ya nos sentíamos súper cómodos en Irán y de repente pues te tienes que marchar, ¿no? Pues un palo. Y de vuelta a Europa, con la situación como estaba en Europa además y todo. Pero bueno, sí que es verdad que para nosotros nos quedan como los aprendizajes más significativos para nosotros son que al final algo que caracteriza mucho de Irán, o que a mí yo siempre digo cuando la gente me pregunta, es que en los pueblos y en las pequeñas ciudades todo el mundo tiene en la puerta de su comercio, de su oficina, de su puesto de trabajo, todo el mundo tiene un cartel con su teléfono. ¿Qué hace esto? Que tú vayas a las tiendas y prácticamente en la mayoría de las ocasiones no hay gente atendiendo. Entonces tú llamas por teléfono y te dicen, pues es que estoy ayudando a mi vecino que se ha quedado estirado esta mañana, o es que me he encontrado en la carretera un coche. Tienen una manera de vivir, ¿no? Esto lo que expresa es una manera de vivir que es totalmente diferente, más centrada en cubrir tus necesidades y las de las personas que tienes alrededor antes que atender ese trabajo, antes que tal. Si dicen, tengo el teléfono en la puerta, si alguien necesita algo me va a llamar, yo le puedo explicar lo que estoy haciendo y quedo con él a otra hora en la que pueda. Entonces tienen esa manera de compaginar esa vida laboral que es necesaria, porque todos necesitamos dinero para comer y vivir, pero también esa vida en comunidad, y nos pareció increíble eso. También otro aprendizaje que ya sí que lo sabes o lo piensas mucho cuando estás aquí, y es que depende del lugar en el que nazcas, tienes unas oportunidades, ¿no? Y es verdad que esa idea nosotros salimos de viaje con ella, pero el realmente experimentar en Irán la vida que tiene la gente bajo una dictadura islámica, es verdad que las personas se adaptan a todo y al final encuentras las maneras de sentirte feliz y hacer lo posible porque tu alrededor esté bien. Pero verdaderamente muchas veces es como lucha mucho por lo que quieras, lucha mucho por lo que puedas, y a veces hay países en los que, bueno, pues depende de dónde vivas no es tan sencillo y son como los grandes aprendizajes que nos llevamos. Y vuelta a España, entre comillas. Ya cruzamos a Turquía, fuimos hacia Serbia y en Serbia estábamos ya pues pelados, no teníamos mucho dinero. Y no queríamos volver a España porque la situación aquí pues aún era bastante complicada. Entonces decidimos buscar trabajo, encontramos trabajo en Francia y ahí estamos sentados en el carromato que veníamos de recoger remolachas y las íbamos a plantar al día siguiente. Y ahí estuvimos 6 meses y ya después pues fuimos a España, el siguiente destino. Pero bueno, no hemos dejado de viajar, para nosotros la vida es un viaje, como decimos. Comenzamos el viaje y nos cambió la manera de ver las cosas, nos cambió nuestra vida. Y España es un destino más de este largo viaje que es la vida. Así que más fotitos, muchísimas gracias por escucharnos. Podéis seguir las redes. Gracias. Ay, con tiempo para preguntas, ¿eh? Genial, muchísimas gracias. Qué difícil, ¿no?, sintetizar una aventura así, pero se agradece un montón y lo mejor es que tenemos un tiempecito para hacer preguntas. Tenemos a Barbas con un micro por ahí, así que no hay más que levantar la mano y él se lo acerca para que os puedan escuchar los que están en streaming también. Si no, me gustaría a mí empezar con una un poco complicadilla. Porque muchas veces hablamos los viajeros de la hospitalidad y te abren tus puertas, no sé qué, y hay veces que dicen, estos chicos son unos gorrones, porque se están aprovechando de la hospitalidad. ¿Qué diríais si yo os hago esa reflexión o esa pregunta? Nosotros, la verdad, es que hemos dicho que no muchísimas veces a la hospitalidad. No, de primeras no decimos que sí nunca, salvo que la otra persona insista varias veces y al final pues terminas accediendo porque es una manera... Entendemos y comprendemos también, porque a nosotros nos ha ocurrido, que esas personas quieren compartir su tiempo contigo. Entonces,
cuando tú ves realmente ese deseo de compartir real, pues por supuesto accedes y es un momento de disfrute. Si no, no... Perdón, en Irán particularmente, brevemente, existe una cosa que se llama tarof, que es culturalmente tienen como la necesidad de ofrecerte lo que tengan y darte cobijo. Entonces, un poco la norma, cuando ya tuvimos confianza y nos comentó la gente, es que ellos te preguntan 3 veces y si en la cuarta ellos siguen insistiendo, es que verdaderamente quieren darte eso o verdaderamente te quieren acoger. Entonces, justo tuvimos la suerte de experimentar una buena conexión con esta familia que os comentábamos al principio de estar allí y nos explicaron este tipo de cosas. Porque con otras personas te pasaba. A la tercera vez que preguntabas no te insistían y decías, vale, pues nada, que tengas un buen día, hasta luego. Porque era más cultural de hospitalidad, que ellos, en el caso de que tú les digas que sí, te lo van a dar con todo el amor del mundo y se van a sentir bien. Pero pues era un truquillo que a nosotros nos funcionaba, ¿no? Esa insistencia, un poco. ¿Alguna preguntita? Mira, allí al fondo, bueno, de hecho esa preguntita viene por Zoom, desde no sabemos exactamente dónde, pero ahora Itziar nos va a transmitir esa pregunta. Bueno, aquí pregunta Charo, que habéis comentado que os quedasteis sin gas. Me imagino que llevarían la bombona azul pequeña. ¿Fue difícil conseguirla? Esa bombona azul pequeña, Charo, la estuvimos arrastrando durante todo el viaje vacía. porque en Albania fue la última vez que conseguimos rellenarla y luego al final te terminas adaptando comprando los envases de gas del país en el que estés, porque es muy complicado encontrar concretamente las bombonas que utilizamos aquí. Y el aplicador. Entonces lo comprábamos en cada país. Compras bombona y aplicador de cada país y te quitas de líos. Es mucho más cómodo. Bueno, hay otra desde casa también, que se están animando más que aquí. Sí, aquí pregunta Emma que le gustaría saber cómo son las cosas en Irán respecto a las mujeres, porque le gustaría ir, pero le echa para atrás lo del pañuelo y esas cosas. Me parece una pregunta increíble. Es verdad que en Irán, con las mujeres, pues al final las normas es que efectivamente tienes que ir con velo, no solamente con velo, tienes que ir tapada por debajo del codo y no se te pueden ver tampoco las rodillas ni los tobillos según qué ciudades, porque hay ciudades que son como más sagradas o más exigentes con este tipo de cosas y tienes que ir más tapado. Y es verdad que en mi caso, yendo con Jaime, la gente se dirigía, o sea, las personas con las que hablábamos siempre se dirigían a él. Es verdad que el papel de la mujer en Irán sigue estando muy devaluado, pero en mi caso que iba con Jaime, nosotros tuvimos el truquillo de que Jaime decía que no sabía hablar inglés o que no sabía hablar persa en ese momento y entonces no les quedaba más remedio que hablar conmigo y fue el truco que hicimos para que por lo menos me miraran o pudieran entablar conversación con la gente, ¿no? Sí que cuando teníamos más confianza podías hablar con... O sea, sobre todo en la capital la gente es como mucho más abierta y está como mucho más... tiene como mucho más normalizado el que tú llegues a un sitio y te bajes el velo o te subas las mangas, pero va a depender un poco de las personas con las que te encuentras, porque también hay familias que en cuanto entras en su casa te dicen quítate el velo, te quieres poner más cómoda, te dejo un pantalón, pero va a depender un poco de cada casa, de cada familia, sí, de cada casa al final y de cada persona. Nosotros hemos tenido de todo, pero es verdad que el tema de taparte y de ese papel de la mujer se queda en casa y sigue haciendo las labores del hogar, se perpetúa allí. Mira, Barbas aquí por el centro. Si puedes levantar la mano para que te vea. Vale, ahí era la misma... No, era la misma pregunta, así que está contestada, gracias. Bueno, ahora hay 3 de golpe por aquí. Mira, bueno, 4. Bueno, primero, enhorabuena por vuestro gran viaje, una auténtica pasada. Gracias. Quería preguntaros cómo gestionasteis el regreso, ¿no? Después de, obviamente, pues vivir casi, podemos decir, una vida nueva, ¿no? Cada día, ¿no? Cada semana, cada día es con una intensidad, ¿no? Siempre cuando se hace un gran viaje, ¿no? Y se viven muchas vidas, ¿no? En una sola, ¿no? ¿Cómo gestionasteis posibles, no sé, frustraciones, anhelos, ¿no? De poder seguir, mantener este estilo de vida, ¿no? Como algún consejillo que nos podáis dar, por favor. Gracias. Pues yo creo que al final, hablando con otros viajeros, todos sentimos un poco en ese momento de vuelta esa desubicación, ¿no? Personal y al final a nosotros lo que nos ha venido un poco mejor es que en cierto modo veníamos con un proyecto que estamos montando en Arenas de San Pedro, entonces con un concepto de cómo queremos vivir, más o menos, ¿no? En plena naturaleza, enfocándonos hacia un proyecto ya nuevo.
pero también al final es un poco vivir esa experiencia, hablar contigo mismo y con otras personas que hayan pasado por la misma situación e intentar tocar pequeñas teclitas que te vayan haciendo feliz, porque tú vuelves y eres una persona diferente y las personas con las que no has estado durante todo ese tiempo han evolucionado de una manera totalmente distinta y a veces a mí me ocurría, ¿no? Es un poco inconciliable en algunos aspectos. Porque esa depresioncilla de volver, no, vamos, no nos la quitó nadie, nadie nos la quitó. Pasamos unos meses complicados. Pasamos unos mesecillos ahí de no entendernos ni nosotros mismos y el tener un proyecto y algo que te motive. Sí, que nos motivara y que conectara, ¿no?, con esa parte del viaje, los aprendizajes del viaje y lo que el valor más importante para el viaje, que era para nosotros la naturaleza, pues es lo que hemos intentado representar aquí. Bueno, tenemos 1 minuto para una pregunta. Aquí había 2, por aquí en esta zona. Había una chica y este chico de aquí. Bueno, a mí me interesa cómo se los pasaron los perros. Wow. Estos perros han corrido detrás de gacelas, ¿eh? Los perros, wow, maravilloso. Para ellos increíble. Para toda la familia en general. Tener la oportunidad de estar los 5 juntos cada día, durante todos los días, bueno, a veces entre nosotros era como, bueno, no pasaría nada si no te viera un día o 2, porque hay veces que la convivencia es complicada tanto tiempo, pero con los perros no, con los perros era el estar con nosotros todo el tiempo, nosotros con ellos. Fue maravilloso, por el tiempo invertido juntos y también por todas las experiencias vividas que te unen tanto, igual que con las personas, con ellos. Venga, a ver cómo afrontamos esta situación los 5, ya no solamente nosotros, ellos, ¿no?, que también te enseñan mucho y hacen que se te acerque mucha gente, que compartas, que a ver cómo resuelve esta situación Zeus, o Tole, o Lis, y dices, jolín, me ha sorprendido, y yo... ha sido muy bonito. No solamente se lo han pasado bien, sino que hemos aprendido los 5 juntos, ¿no? Y eso es una oportunidad increíble. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Lo bueno es que Steffi y Jaime van a estar todo el día aquí. De hecho, ahora van a bajar y se van a quitar los micrófonos y están a vuestra disposición para hacerle todas las preguntas que se han quedado un poco colgadas. Lo siento, pero qué mejor que hacerlas de tú a tú. Así que muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Gracias. A vosotros.